Hoy tenemos en la serie el título Las semillas del sembrador. Tenemos en Mateo 13 del 1 al 9. Vamos a ver. La palabra de Dios dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual a 100, y cual a 60, y cual a 60 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esta parábola, hermano, siempre la he visto y siempre la he escuchado, pero acá quiero rescatar algo, lo que nos está hablando de la parábola. Acá no está hablando de la tierra, está hablando de sembrar, está hablando de un agricultor. Y esto me trae de recuerdo cuando yo, estando chiquillo, desde muy chico, y yo nací en una hacienda más allá de Huaral, a unos 11 kilómetros más allá, netamente agrícola. Así que hasta cuarto año de secundaria, todas las vacaciones yo estaba trabajando, desde muy pequeño. Seguramente habrá sido desde segundo, tercer año de primaria comencé a trabajar. ¿Por qué? Porque los dueños, era una hacienda muy grande. Es hasta ahora la hacienda más grande del Valle Chancay. Nadie lo supera. Es muy grande. Y por lo tanto, en tiempo de vacaciones, todos los chiquillos como yo éramos atraídos por el mismo hacendado que nos daba trabajo. ¿Por qué? Porque se dedicaba a la agricultura. Su terreno era inmenso. Tenía mucha maquinaria. Así que a todos los chiquillos nos llamaban para trabajar en las vacaciones. Y sé lo que es sembrar, cosechar. Y acá nos dice la semilla del sembrador. Esto me trajo a colación muchos recuerdos. Pero vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, en el versículo 1 nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Yo me figuro que el Señor nos habla que cuando el Señor predicaba, la palabra nos dice que había multitud. Una multitud. Así que el Señor tenía que ponerse en algo más alto para poder que todos lo vean y todos lo puedan escuchar. Yo entiendo que el Señor tenía una potente voz para poderse dejar escuchar. Y me figuro que estando junto al mar, ¿qué hizo nuestro Señor? Se tuvo que poner encima de una barca para poder ver a toda la gente. Y yo me figuro que cuando Él se sentó en la barca y miró, había la gente que estaban pues generalmente sentados, parados y querían escuchar. La palabra dice que era una multitud cuando lo seguían. ¿Y por qué multitud? ¿Por qué le seguían a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo no era un hombre común.
Nuestro Señor Jesucristo, su palabra era sabiduría. Era aquel que con autoridad hablaba. Claro, razón era. Era el Hijo del Dios Altísimo. El Hijo de Jehová, Jesucristo. Entonces Jesús estaba frente a mucha gente, pero aquella gente que querían escucharle, porque su palabra le traía gozo. Cuando él hablaba, la gente estaba en paz, se embelesaba escuchándolo, decía gran verdades. Yo entiendo que él cuando el Señor hablaba, todo el mundo se callaba. Era tranquilidad, porque era mucha gente. Y la gente tenía que escuchar y había una tranquilidad enorme. Yo entiendo que en ese entonces hasta el agua se escuchaba, porque todo el mundo toda la multitud estaba en silencio. Si la multitud estaba en silencio porque había gozo en escuchar la palabra de aquel hombre que se había sentado en la barca, pero un hombre que tenía poder, autoridad para hablar, y le llenaba su corazón, su vida, las palabras que salían de su boca, porque era sabiduría, y no sabiduría del hombre, sino sabiduría de los cielos. Ese era Cristo, ese era el Salvador. Pero eso se veía, ellos veían, los espectadores miraban a Jesús. Pero vamos a ver la mirada de Jesús. ¿Qué pasaba con la mirada de Jesús? La mirada de Jesús veía a mucha gente, pero cuando el Señor miraba, la mirada era diferente, porque el público le miraban a ellos, a Jesús, y cuando le escuchaba, sentían la paz en su corazón que estaba lleno de qué, de repente de problemas, de angustia, ansiedad. ¿Qué tendría? Lo que todo hombre o toda mujer tiene en esta vida, cargados. Y encontraba en su palabra de aquel que le predicaba que era Jesús, paz. Entonces la mirada de Jesús era diferente. Porque yo entiendo que cuando Jesús hablaba y miraba a la gente, él miraba el corazón de la persona. Las personas lo miraban a él y esperaban su voz. Pero Jesús, al mirar a aquella gente que le escuchaba, que estaban sentados, que estaban parados, otros que tenían sus hijos, otros que las callaban a los niños, aún los niños encontraban. ¿Qué encontraban? Algo nuevo para él, algo nuevo para ellos, porque nadie le había causado tanta tranquilidad al escuchar esas palabras de aquel que vino al mundo para que todo el mundo tenga salvación. Pero Cristo miraba a Jesús, miraba a esa gente y traspasaba sus pensamientos, su corazón. Miraban cuánta gente pobre que venían a escucharle y tenía tantos problemas en su corazón. Yo entiendo que Jesús, cuando miraba a la gente, se llenaba de alegría, pero más se llenaba de tristeza. ¿Por qué digo tristeza? Por la sencilla razón de que el Señor también tenía sentimientos, emociones. Acuérdense que cuando Jesús llegó a Betania, cuando se había muerto su amigo Lázaro, todo el mundo estaba llorando. Vino María, su hermana de Lázaro, que se había muerto. Vino Marta y le dijo, Señor, si hubiera venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Qué le dijo el Señor? No te he dicho que solamente cree, le dijo a María. Cree. En otra palabra, ten fe de todo lo que te he hablado, porque eran muy amigos.
El Señor cuando pasaba a Jerusalén se detenía en la casa de su amigo Lázaro, que tenía 2 hermanas, Marta y María. Era asiduo de ir ahí a visitarlo. Acuérdense que cuando una oportunidad la palabra nos dice, María, el Señor le estaba hablando, uno se metió a la cocina y la otra le estaba escuchando. Y la que entró a la cocina le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude pues en los quehaceres, para preparar el almuerzo. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, ella escogió, tu hermana escogió la mejor parte, porque no todos los días me va a tener, me va a escuchar la verdad que yo le digo y que nadie más le puede revelar. El Señor dijo, yo soy el camino para llegar al cielo. Y esa era la mejor parte que había escogido María. Y cuando el Señor vio que la gente estaba llorando ahí por Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Se emocionó tanto que derramó lágrimas. Por eso digo que cuando Jesús vio a la gente que estaba a la orilla del mar, y él estaba sentado y miraba a esa gente, su vista del Señor no es como la de nosotros que apenas termina a unos cuantos metros de nuestra mirada. Y vemos lo que vemos, pero no sabemos lo que lleva en interior. Ese es Jesús, que ve siempre lo que tenemos en el interior, lo que pensamos, los problemas que tenemos, cuando estamos cargados, cuando estamos tristes. Eso, el Señor veía en toda esa gente tantas cosas variadas que hay en el mundo, en el corazón de la gente. Por eso le digo que se entristecía también el Señor. Y por eso el Señor dijo, tantas veces le dijo a sus apóstoles, yo he venido para los negocios de mi Padre, porque Él había venido a predicar, a salvar, a morir, por ti, por mí, por toda la humanidad. Jesús estando ahí, es el rayo X que el Señor veía en el corazón de toda la gente. Porque para el Señor no hay secreto. Para el Señor no hay cosas que Él no puede saber. Por eso yo me supongo que estando Él mirando tanta gente ahí, hombres y mujeres, y más mujeres que hombres, viniendo cargados ¿de qué? De problemas. ¿Y por qué venía ahí? Por muchos motivos. Para encontrar la paz, otro para ser curados, otro para que su hijo que estaba endemoniado lo sacase el Señor los demonios que tenía en el cuerpo. La gente venía porque estaban cargados y encontraba en aquel hombre que se había puesto en la barca, encontraban paz, la solución de sus problemas. Pero esa gente que buscaba así también, nosotros tenemos también la oportunidad de encontrar la paz, la solución de nuestro problema. Sí, pero no valoramos al Señor. En cambio, en aquellas oportunidades sí valoraban al Señor. En cambio, muchos no lo valoran porque no lo buscan. No lo buscan. No lo buscan en oración. No lo buscan leyendo su palabra. No. Muchos lo desprecian. Otros no lo valoran. Otros no le hacen caso. Estamos como aquella gente que ahora por la pandemia salen, no valoran su propia vida y se contaminan. Y cuando están contaminados se van al hospital y quieren una cama UCI y no hay, está abarrotado. Quieren oxígeno, no hay. No valoró su vida.
No, no se cuidó. No, eso mismo sucede hoy en día con la vida espiritual de todo el mundo. No valoran a Dios. Dios nos extiende la mano y nosotros tenemos que coger de esa mano para llegar al cielo. Y la mano de Dios está aquí en su palabra, está aquí en la oración. Así es. Eso es. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. La gente lo buscaba. Ahora nadie lo busca, casi nadie. Pero por aquel entonces lo buscaban al Señor, porque sabían que encontraba la paz, y nosotros los cristianos sabemos que en el Señor encontramos la paz. Pero ¿sabe qué? Al Señor le damos lo que nos sobra de tiempo a Él. No lo valoramos a Cristo. Le damos el tiempo así chiquito, 10 minutos, 20 minutos. A veces ni siquiera eso, ni siquiera leen la palabra. No se alimentan. No valoran a Cristo. No valoran. No lo buscan. Él que tiene la solución a todos nuestros problemas. No lo buscan. Pero la gente en ese entonces iba porque Él le solucionaba los problemas que tenían y encontraban la paz que estaban buscando en medio de tantos problemas que hay. Así es. Entonces el Señor le va y le dice lo que acabamos de ver, y les habló, dice, en el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién había salido a sembrar en ese momento? ¿Quién era el sembrador ahí? Ahí en esa parábola le estaba diciendo, yo soy el sembrador. He venido a sembrar en su corazón. Y la semilla es mi palabra. Escúchenme. Porque el Señor les enseñaba mediante parábolas. Eso es. El Señor le enseñaba a todos mediante parábola para poder ser entendido mejor. Porque toda parábola guarda siempre una enseñanza. Es en la enseñanza que el Señor le estaba diciendo. Yo soy el sembrador, que he venido a sembrar en todo el mundo mi palabra. Pero ¿qué pasa con el mundo, con esta semilla, con esta palabra? ¿Y qué nos dice aquí? Le vuelvo a repetir. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y en el 4 dice, y mientras sembraba parte la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El Señor salió. Esa semilla, ¿qué pasó con esa semilla? Esa semilla se perdió. Se perdió esa semilla. Se perdió la palabra de Dios, porque la semilla es la palabra de Dios. Es la palabra que el Señor nos da a todos y diariamente. Pero no la cosechamos. No le hacemos caso. ¿Y sabe quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Dice que es el malo.
¿Quién es el malo? Satanás. Satanás se lo lleva. Viene el malo, dice, y lo arrebata. Lo arrebata todo lo que se ha sembrado. En su corazón. ¿Qué pasó acá? La semilla. Ustedes saben que la semilla no cayó en buen corazón, no cayó en buena tierra. Vino Satanás y se lo llevó. Es aquella persona que escucha la palabra por un oído y por el otro oído se le sale la palabra. Entró por el lado izquierdo y salió por la derecha. Escuchó la palabra. Acuérdense, todos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. Y cuando llega en su día que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor, es donde nos va a decir, escuchaste mi palabra y no le hiciste caso. Tuviste en tu mano la Biblia todos los días y no me hiciste caso porque no te alimentaste de mi palabra. Veniste a mis pies, te arrepentiste un día, confesaste tu pecado delante de mí. Pero después con el tiempo, ¿qué hiciste? En lugar de acercarte, ¿quién te arrebató de mis manos? ¿Quién te arrebató? El malo, Satanás. Eso es lo que pasa con la semilla del Señor. Eso es lo que pasa con la palabra del Señor. Eso es lo que pasa a muchos, no solamente a aquel que no escucha la palabra, no solamente al que es inconverso, sino al cristiano que no valora a su Dios, que no tiene fe, que aún teniendo la palabra en sus manos, se empolva la Biblia, se llena de polvo porque no lo abre. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le está diciendo, yo te doy la comida que tú necesitas para llegar a mi reino, pero desprecias esa comida porque te lo arrebatan. Fácilmente viene Satanás y te lo lleva. Se lleva la semilla. Y en muchos casos se lo llevan a él también porque lo tienta para pecar. Porque aquel cristiano que no se alimenta de ser arrebatado para el mundo. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esta es la que se... La 5. Parte cayó, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Fue sembrado en pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Sabemos que la tierra es la que va a hacer producir la planta, a la semilla. Pero ¿qué tenemos en el corazón? Tenemos una disposición para poder que la semilla, la palabra de nuestro Señor, crezca. No lo hay. No lo hay. Y decimos que somos cristianos. Y decimos que somos cristianos. Y eso no puede ser. Muchos se convierten. Pero ¿saben qué? Su raíz es muy corta. De muy corta duración también. Los problemas de la vida, la aflicción, es causa para que ellos tropiecen y se vayan al mundo. Por eso la palabra dice que caen en pedregales y porque no tiene la tierra necesaria para poder germinar la semilla,
y no tenemos la disposición de seguir la palabra del Señor, los problemas del mundo nos atraen. Y viene Satanás y nos convence de abandonar a Cristo, de abandonar la senda que el Señor todos los días nos muestra en su palabra. Pero preferimos, antes de alimentarnos de esa semilla que va a dar muchos frutos, porque si escuchamos la palabra del Señor, no solamente el que escucha va a tener salvación, va a tener una vida junto al Señor, sino toda su familia, sino los vecinos. Porque esa semilla va a germinar. Esa palabra de Dios en cada corazón del hombre va a germinar, va a producir. Pero como cayó en un pedregal, ¿qué es lo pedregal? Los pedregales son aquellos aflicción que uno tiene y lo jala el mundo. Lo jala el mundo. Y por eso que es de poca duración y nos vamos a ese mundo. Y vamos a ver la siguiente, que es el 7, y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Ese es aquel que escucha la palabra de Dios, pero el afán de la vida, de este siglo, el engaño de las riquezas y el engaño de Satanás, lo ahogan la palabra. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice que Satanás es como un león rugiente que está esperando para lanzarse encima del cristiano. Para arrebatarlo de la mano de quién, de Dios, de Jesús. Y ganarse uno más para él. Porque cuando un cristiano, uno que está en la palabra, uno que abandona la palabra, no solamente gana uno, Satanás, sino gana toda su familia, gana toda su familia, y por lo que él podía haber convertido más adelante al predicar el santo nombre de Jesús. Porque en esta vida hay muchos afanes. El afán trae consigo una preocupación que genera ansiedad, que genera angustia, hasta depresión, que quita la tranquilidad al hogar, a la familia. Así se convierte la persona con un afán excesivo. A veces se convierte en irritable. Está siempre molestando. Tiene dolor de cabeza, tiene hasta estrés. Entonces su caminar por la vida es infructuosa. No es de paz. No es de paz. Es de intranquilidad y que trae muchas cosas negativas para la buena marcha de su familia. Esa es cuando los espinos, ¿qué son los espinos? Las cosas de la vida que los atraen, el afán que tiene, que puede ser el afán que tiene por decir, puede tener un afán ¿de qué? De juego, un afán hay mucha gente que se van a los sitios que tienen a las cartas, los varones, las mujeres a veces que van a esos juegos que son electrónicos. Muchas mujeres van. Hay que tienen a ver las carreras de caballo. Porque el Señor dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el tesoro de aquel cristiano está en los juegos de caballo, ahí está su corazón. Y ese
es su Dios, no Cristo. Gente que le buscan al Señor, que tienen este defecto negativo, malo, cree que ocultándose de los hermanos o de los amigos, está ocultando su vida. No, no es así. El cristiano debe interesarle qué es lo que le dice el Señor, no la persona. Si aquel cristiano que debe tener su fe y preocuparse por lo que el ojo del Señor le puede descubrir, o halagarle, mi buen siervo, le puede decir, y no de la gente. Porque si nosotros estamos en la mira del Señor, si estamos en el camino del Señor, entonces nuestros actos diarios son muy buenos. Así es, hay que preocuparse por el Señor. Y en el último nos dice así, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 60% y al 30%. Este es aquel hombre o aquella mujer, el que oye y entiende la palabra. Y esa palabra da fruto en su corazón. Ahora, la palabra de Dios cayó en buen corazón. Aquí en la semilla del sembrador se trata del corazón de la persona. La semilla es la palabra del Señor. El que siembra es Jesús. Jesús es el que está repartiendo su palabra. Y aquel corazón que coge la palabra, y lo aplica a su vida, es aquel que produce el 100%. Pero si somos flojos y no servimos al Señor, entonces nuestra barrera sería el 30%. Y yo le diría que cuando llegamos al Señor y dejamos este mundo, vamos a estar y ella dice, a ver, yo soy cristiano. El Señor te va a decir, mi palabra cayó, ¿en qué tanto por ciento cayó en tu corazón? Va a ver el libro de la Biblia, el 10% nomás, entonces el 10% nomás te voy a dar acá. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, pero yo iba todos los días, me di mi diezmo, todo. Pero ¿sabe qué? Más mirabas las cosas del mundo que a mí. No me buscabas. ¿Leías mi palabra? No. Justamente porque no orabas y no leías mi palabra. No me dedicabas tiempo, no me servías, no era líder. No hablabas de mí en la calle. No estabas conmigo, estabas con lo que tú adorabas en tu corazón, lo que había en tu corazón. Por eso es la palabra del Señor. Dice, lo que hay ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué adoras? ¿Qué busca en tu corazón? Ese es tu tesoro. Así es. Si en mi corazón está la palabra del Señor, entonces yo voy a dar fruto de la palabra del Señor. Y aquel que da un buen fruto, aquel que produce el 100%, su recompensa ya está listo ya en el reino de Dios.